¿Te imaginas la sensación de despertar y saber que ese día toda tu vida cambiará y que no puedes hacer nada para evitarlo? Te pregunto a ti que me estás escuchando ahora, ¿desde dónde nos sigues? Comenta aquí abajo tu ciudad, tu provincia, porque esta historia que voy a contar es real, ocurrió en un pueblo de la España rural. Y al final vas a descubrir un secreto que lo cambia por completo todo lo que estás a punto de escuchar. Quédate conmigo hasta el final. Suscríbete al canal si aún no lo estás, porque historias como esta necesitan ser contadas, y es tu apoyo el que hace que este trabajo continúe. Era una mañana de diciembre, de esas bien frías del campo, cuando la niebla cubre el camino de tierra y el sol tarda en asomar. Mariana acababa de cumplir 18 años. Era una joven hermosa, de cabello negro y largo, ojos oscuros y un carácter tranquilo. Vivía con sus padres y sus 3 hermanos menores en una casa pequeña de madera a las afueras del pueblo. Su padre, don Antonio, trabajaba como jornalero en los campos de otros. Ganaba poco. Su madre, doña Celia, lavaba ropa ajena y hacía labores de limpieza cuando podía. Mariana había dejado de estudiar en quinto de primaria, no porque no quisiera seguir, sino porque necesitaba ayudar en casa. Se levantaba temprano, preparaba la comida, cuidaba de sus hermanos, cargaba agua del pozo, barría el patio. Era la vida que conocía, y aunque a veces soñaba con otra cosa, con un futuro distinto, sabía que una chica pobre del campo no tenía muchas salidas. Aquella mañana se dio cuenta de que algo iba mal. Su padre estaba sentado al borde de la cama, con la cabeza baja, las manos temblándole. Su madre lloraba en voz baja en la cocina. Los hermanos pequeños estaban demasiado callados, y cuando Mariana preguntó qué estaba pasando, nadie respondió. Fue solo después del desayuno, cuando el silencio se hizo demasiado pesado, que su padre la llamó para hablar. Salieron al patio trasero. El sol había salido, pero el frío persistía. Don Antonio no conseguía mirar a su hija a los ojos. Él respiró hondo y dijo: «Hija, estamos en deuda, debemos mucho, y no tenemos cómo pagar». Mariana frunció el ceño. Sabía que la familia estaba con muchos apuros económicos, pero no imaginaba que la situación fuera tan grave. «¿A quién le debemos, papá?» «Al terrateniente, a don Jacinto». El nombre le cayó como una piedra en el estómago. Todo el mundo conocía a don Jacinto. Era el dueño de las tierras más grandes de la región, un hombre de unos 50 y tantos años que vivía solo en una casa enorme en lo alto de la colina. Decían que era rico, pero también decían otras cosas, que era extraño, que no le gustaba conversar, que tenía una forma de mirar que incomodaba a la gente, y que, desde que su esposa había muerto hacía años, se había cerrado completamente al mundo. «¿Qué le debemos?», preguntó Mariana con la voz temblándole. El padre no pudo responder. Fue la madre quien apareció en la puerta de la cocina y habló con la voz ahogada. «Él nos prestó dinero. ¿Recuerdas cuando tu hermano pequeño se enfermó? No teníamos cómo pagar el hospital. Don Jacinto nos prestó. Dijo que pagaríamos cuando pudiéramos. Pero ya ha pasado más de un año y ahora ha venido a cobrar». Mariana lo recordaba. Recordaba la desesperación cuando su hermano tuvo aquella fiebre alta. Recordaba correr al hospital de la ciudad más grande. Recordaba ver a su madre llorar porque no había dinero para pagar. Pero ella no sabía que el dinero había venido del terrateniente. «Y no tenemos cómo pagar, ¿verdad?», dijo ella, comprendiendo ya. El padre asintió con la cabeza. Las lágrimas rodaron por su rostro. «No, hija, no hay». Mariana sintió que el corazón se le aceleraba. Sabía lo que venía después. Lo sabía porque había escuchado historias así toda su vida. Historias de familias pobres que les debían a los ricos y que tenían que pagar de otra manera. Historias de muchachas entregadas, vendidas, intercambiadas. Ella siempre pensó que eso era cosa del pasado, pero estaba allí, sucediéndole a ella.
¿Qué es lo que quiere?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. La madre sollozó más fuerte. El padre bajó aún más la cabeza. Dijo que olvida la deuda, toda ella, y hasta nos da un caballo para ayudar con el trabajo, pero a cambio te quiere a ti, para casarse, para vivir con él allí en la hacienda. El mundo pareció dar envueltas. Mariana se sujetó a la cerca para no caerse. No podía creer lo que estaba oyendo. Casarse con ese hombre, un hombre mayor, retraído, de quien todo el mundo hablaba mal. Un hombre que apenas conocía, a quien solo había visto de lejos unas pocas veces. No quiero, padre, no quiero. Lo sé, hija, lo sé. La voz del padre estaba rota. Pero si no aceptamos, cobrará la deuda. Y no tenemos cómo pagar. Nos quitará la casa. Nos quitará lo poco que tenemos. Tus hermanos se quedarán sin nada. Mariana miró hacia la casa. Vio a sus hermanos pequeños por la ventana, mirándola con esos ojos inocentes. Ella era la mayor. Siempre había sido la que los cuidaba, la que los protegía. Y ahora, de repente, la protección de ellos dependía de que ella aceptara esto, de que aceptara entregarse. ¿Y si no acepto?, preguntó ella, con voz débil. La madre se acercó a ella, le tomó las manos. Hija, no podemos obligarte. Eres libre, pero no sé qué será de nosotros. No sé cómo vamos a sobrevivir. Mariana sintió que las lágrimas le corrían. Tenía 18 años. 18 años. Debería estar pensando en fiestas, en novios, en sueños, pero en su lugar estaba allí, pidiéndosele que se sacrificara por la familia. Miró al cielo. El sol estaba brillando ahora, pero para ella parecía que todo estaba oscuro. ¿Cuándo?, preguntó. Mañana, respondió el padre. Viene a buscarte mañana. ¿Me estás siguiendo hasta aquí? Comenta qué te parece esta historia, porque lo que viene a continuación es todavía más difícil. Y si te está gustando, suscríbete al canal. Comparte este video con al menos 7 personas, porque historias así necesitan ser conocidas. Y quédate aquí conmigo, porque todavía hay muchas cosas por ser reveladas. Mariana pasó el resto del día en silencio. No podía comer, no podía conversar. Sus hermanos menores se dieron cuenta de que algo andaba mal, y se quedaron callados también. La madre no paraba de llorar. El padre salió de casa y solo regresó por la noche, oliendo a aguardiente. Cuando oscureció, Mariana fue al patio. Miró a las estrellas e intentó entender cómo su vida había llegado a ese punto. Pensó en huir, pensó en tomar una maleta, salir corriendo y no volver jamás. Pero ¿a dónde iría? No tenía dinero, no tenía a nadie, no conocía nada más allá de aquel pequeño pueblo. Y si huía, ¿qué pasaría con su familia? También pensó en don Jacinto. Intentó recordar su rostro. Era un hombre grande, de hombros anchos, de cabello canoso. Siempre andaba a caballo, siempre solo. Nunca hablaba con nadie. Nunca sonreía. La gente decía que era frío. Decían que tenía una forma extraña de ser. Pero, ¿sería cruel? ¿Iba a hacerle daño? Mariana no lo sabía. Y el miedo a lo desconocido era peor que cualquier otra cosa. A la mañana siguiente, se despertó antes de que saliera el sol. Se dio un baño frío en el pequeño cuarto de baño de madera. Se puso el único vestido bueno que tenía, uno azul descolorido que su madre le había regalado en su último cumpleaños. Se peinó el cabello, lo ató con una cinta, y cuando miró el espejo roto colgado en la pared, vio a una niña asustada que la miraba de vuelta. Sus hermanos se despertaron y se quedaron mirándola en silencio. No entendían bien lo que estaba pasando, pero sabían que era algo malo. El menor de ellos, Juan, de apenas 6 años, se acercó a ella y le abrazó la pierna. ¿Vas a volver, hermana? Mariana se agachó, lo levantó en brazos y lo abrazó fuerte. No lo sé, Juan, no lo sé. Alrededor de las 10 de la mañana, oyeron el ruido de cascos en el camino. Mariana sintió que el estómago se le revolvía. Miró por la ventana y lo vio a él.
Don Jacinto estaba montado en un caballo negro enorme, hermoso, con la crin brillando en el sol. Iba vestido con ropa sencilla, pantalón y camisa de faena, sombrero de cuero, y a su lado, atado con una cuerda, venía otro caballo, un caballo marrón claro, fuerte, con ojos mansos. El caballo que sería el trueque por ella. Don Antonio salió para hablar con él. Mariana lo vio desde la ventana. Vio a su padre hacer un gesto, vio al hacendado bajar del caballo, vio a los dos conversar en voz baja. Y entonces el padre volvió a entrar y la llamó. «Hija, ha llegado la hora». Mariana cogió la pequeña mochila que había preparado. Ropa vieja, un cepillo de pelo, una foto de la familia. Era todo lo que tenía. Abrazó a su madre, que lloraba sin parar. Abrazó a cada hermano. Y cuando llegó junto a su padre, él le sujetó el rostro con ambas manos y le dijo: «Perdóname, hija, perdóname». Ella no pudo responder. Solo asintió con la cabeza y salió. Don Jacinto estaba parado en el patio, sujetando las riendas de los dos caballos. Cuando vio a Mariana, se quitó el sombrero. Sus ojos eran oscuros, profundos. No sonrió, no habló, solo asintió con la cabeza. Mariana se acercó, con las piernas temblando. Él le tendió la mano, y ella subió al caballo marrón. Él montó en el caballo negro, y sin una palabra, sin una última mirada, partieron. Mariana miró hacia atrás solo una vez. Vio la casa pequeña, la familia en la puerta, todos llorando, y entonces giró el rostro hacia adelante y dejó caer las lágrimas. Se estaba marchando. Virgen, asustada, sola, siendo llevada por un hombre que no conocía, y lo peor de todo era que no sabía si algún día volvería a ver aquella casa, aquella familia, aquella vida. ¿Qué crees que le pasará? Ahora, comenta aquí abajo, y quédate conmigo, porque la historia continúa, y prometo que lo que viene a continuación te va a sorprender. Si todavía no estás suscrito, suscríbete ahora, porque queda mucha más historia por delante. El viaje hasta la hacienda parecía no tener fin. Subieron por un camino de tierra lleno de piedras, pasaron por cercas viejas, cruzaron un arroyo pequeño donde los caballos se detuvieron a beber agua. Mariana cabalgaba en silencio, agarrando firmemente las riendas, el cuerpo completamente tenso. Don Jacinto iba adelante, sin mirar atrás, sin decir nada. El único sonido era el de las patas de los caballos sobre la tierra seca y el canto de los pájaros en los árboles. Ella intentó observar al hombre que la precedía. La espalda ancha, su manera firme de montar, las manos grandes sujetando las riendas con experiencia. No parecía cruel, pero tampoco parecía amable. Era como si estuviera hecho de piedra, sin emoción, sin alma, y eso asustaba a Mariana más que cualquier otra cosa. Después de casi una hora de cabalgata, llegaron. La hacienda se encontraba en la cima de una colina, rodeada de pastos verdes y algunos árboles antiguos. La casa era grande, de madera oscura, con un largo porche delante y ventanas altas. Tenía un aire de abandono, como si nadie la hubiera cuidado debidamente en mucho tiempo. La pintura estaba desconchada, el tejado tenía tejas rotas, el jardín delantero estaba cubierto de maleza. Don Jacinto desmontó y ató el caballo a un poste de madera. Luego se acercó a Mariana y le tendió la mano para ayudarla a bajar. Ella dudó, pero aceptó. Su mano era áspera, callosa por tanto trabajo. La soltó tan pronto como ella tocó el suelo. «Ven», fue todo lo que dijo y caminó hacia la casa. Mariana lo siguió llevando su atillo. Subió los escalones del porche, que crujieron bajo sus pies. La puerta principal estaba entreabierta. Él la empujó y entró. Por dentro, la casa era todavía más triste. El salón era grande pero oscuro. Las ventanas estaban cerradas y entraba poca luz. Había muebles antiguos cubiertos de polvo, un viejo sofá de cuero agrietado, una mesa de madera maciza en la esquina, y en la pared, colgando de un clavo, un reloj antiguo que ya no funcionaba. Las manecillas detenidas para siempre a las 3
Y cuarto, ¿estás notando los detalles de esta casa? Guárdalos en la memoria, porque cada cosa aquí tiene un significado. Y si te está gustando la forma en que esta historia está siendo contada, suscríbete al canal y compártela con 7 o más personas, porque así es como podemos seguir trayéndote estas narrativas. Don Jacinto caminó hasta una puerta trasera y la abrió. «Esta es tu habitación», dijo sin mirarla. Mariana entró despacio. La habitación era pequeña pero limpia. Tenía una cama individual con sábanas blancas bien estiradas, un armario viejo, una mesita de noche con una vela encima, y en la ventana una cortina azul, descolorida que se mecía con el viento que entraba por las rendijas. «Puedes guardar tus cosas ahí. Hay agua en el baño, al final del pasillo. Habrá comida al final de la tarde», dijo, y salió, cerrando la puerta tras de sí. Mariana se quedó parada en medio del cuarto sin saber qué hacer. Oyó sus pesados pasos alejarse. Oyó la puerta principal cerrarse de golpe. Oyó cómo el silencio se apoderaba de la casa. Entonces, lentamente, se sentó en el borde de la cama y dejó que las lágrimas volvieran a caer. Estaba allí, en una casa extraña, con un hombre extraño, lejos de todo lo que conocía, y lo peor era que no sabía qué esperar. ¿Querría casarse pronto? ¿Querría otras cosas? Mariana sentía que el miedo le oprimía el pecho. Era virgen, nunca había tenido novio, nunca había sido tocada por ningún hombre, y ahora estaba allí, entregada, como un objeto. Se quedó en el cuarto el resto del día. No salió, no exploró la casa, simplemente permaneció sentada en la cama, a veces acostada mirando el techo de madera, tratando de no pensar en nada. Cuando el hambre apretó, la ignoró. No quería comer, no quería nada. Fue solo cuando el sol comenzó a ponerse que oyó un golpe en la puerta. «Es hora de la cena», dijo la voz de él desde el otro lado. Mariana se levantó, se arregló el vestido, se limpió la cara. Abrió la puerta. Él estaba allí, todavía con la misma ropa, el mismo rostro adusto. «Ven», dijo de nuevo, y caminó hasta la cocina. La cocina era grande, con una estufa de leña en la esquina, una mesa de madera en el centro, estanterías llenas de ollas, viejas. Sobre la mesa había 2 platos, cubiertos, y una olla humeante con arroz, carne y estofado. El olor era agradable. Pero Mariana no sentía hambre. Él se sentó e indicó la silla frente a él. Ella se sentó. Él sirvió comida en su plato, después en el de ella, y comenzó a comer, en silencio. Mariana revolvía la comida con el tenedor, sin valor para llevársela a la boca. El silencio era pesado, sofocante. Ella no aguantó y preguntó, ¿Usted va a casarse conmigo pronto?» Él dejó de masticar, la miró. Sus ojos eran duros, pero había algo más allí, algo que ella no conseguía identificar. «No», respondió él, «no hay prisa». Ella frunció el ceño, confusa. «Pero entonces, ¿por qué estoy aquí?» Él volvió a comer. «Estás aquí porque fue el acuerdo, pero el matrimonio es algo serio. Uno no se casa así, de un día para otro, sin conocer a la persona. Así que te vas a quedar aquí, vas a ayudar en la casa, y con el tiempo ya veremos». Mariana no sabía si sentirse aliviada o todavía más asustada. ¿Él no iba a forzar nada? Al menos no por ahora. Pero entonces, ¿qué esperaba de ella? «¿Y qué voy a hacer aquí?», preguntó ella. «Cuidar de la casa, hacer la comida, lavar la ropa, las cosas que hacen las mujeres. ¿Y usted?» «Yo cuido de la finca, de los animales, de los cultivos». Él terminó de comer, se levantó, llevó el plato hasta el fregadero y salió de la cocina sin decir nada más. Mariana se quedó allí, sola, mirando la comida fría en el plato. No entendía nada. Aquel hombre era extraño. La había traído hasta allí, pero no parecía interesado en ella. No la miraba con deseo, no intentaba tocarla, apenas le hablaba. Era como si ella fuese solo una cosa más en la finca, una responsabilidad más. Aquella noche se acostó en la cama pequeña del dormitorio y se quedó mirando el techo. Oía los sonidos de la casa,
la madera crujiendo, el viento golpeando las ventanas, y a lo lejos, viniendo de su habitación que quedaba al otro lado de la casa, oía un sonido bajo, amortiguado, un llanto, un sollozo. Don Jacinto estaba llorando. ¿Qué opinas de esto? Este que parece tan duro, tan frío, llorando solo en su habitación. Comenta lo que estás pensando y continúa conmigo, porque esta historia tiene giros que no vas a creer. Los días comenzaron a pasar. Mariana se levantaba temprano, preparaba el café, limpiaba la casa, lavaba la ropa en la pila de cemento que estaba en la parte de atrás. Señor Jacinto se despertaba antes de que saliera el sol, salía a trabajar en la finca y solo regresaba al final de la tarde. Comían juntos, en silencio, y luego cada uno se iba a lo suyo. Él no se acercaba a ella, no la tocaba, apenas la miraba. Era como si fuera invisible. Al principio, Mariana se sentía aliviada. Al menos él no estaba forzando nada. Pero con el tiempo, aquel silencio, aquella frialdad comenzaron a pesarle. Se sentía sola, abandonada. A veces, en mitad de la tarde, cuando el sol pegaba fuerte y la casa estaba silenciosa, lloraba. Lloraba por la familia que dejó, por la vida que perdió, por aquel presente extraño que no tenía sentido. Una tarde, mientras doblaba ropa en el porche, ella lo vio llegar más temprano. Desmontó del caballo, lo ató y se fue directo a un cobertizo de madera que estaba al lado de la casa. Mariana sintió curiosidad. Nunca había entrado en aquel cobertizo. La puerta siempre estaba cerrada con llave. Terminó de doblar la ropa y, con cuidado, se acercó. La puerta del cobertizo estaba entreabierta. Miró hacia adentro. Era un lugar oscuro, lleno de herramientas, cuerdas, sacos de pienso animal, pero en el fondo, debajo de una lona vieja, vio algo que brillaba. Dio un paso más, y entonces lo vio. Un arcón grande, de madera oscura, con cerraduras de metal, y a su lado, colgado en la pared, un retrato enmarcado. Mariana se acercó más con los ojos desorbitados. El retrato era de una mujer joven, hermosa, de pelo claro y ojos suaves. Estaba sonriendo, vestida con un traje blanco, un vestido de novia. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Mariana dio un salto. Señor Jacinto estaba detrás de ella, con el rostro cerrado, los puños apretados. Yo solo... Ella tartamudeó. «Sal de aquí», dijo él con voz dura. Ahora, ella salió corriendo, con el corazón desbocado. Volvió a casa. Se encerró en la habitación. Ella había visto algo que no debía. Había invadido un espacio que era suyo, y ahora no sabía qué iba a pasar. Aquella noche, él no apareció para cenar. Mariana comió sola, con el miedo oprimiéndole el estómago. Se acostó temprano, pero no pudo pegar ojo. Y entonces, en mitad de la noche, oyó un golpe en la puerta. Se sentó en la cama, temblando. «Abre la puerta», dijo su voz. Mariana dudó. Después, lentamente, se levantó y abrió. Él estaba allí, conmiéndose así, una lámpara de aceite en la mano, iluminándole el rostro. Y por primera vez, desde que había llegado, ella vio emoción en sus ojos. Tristeza, dolor. «Esa mujer del retrato», dijo él con voz baja, «era mi esposa. Murió hace 5 años. Y desde entonces estoy solo». Mariana no sabía qué decir. «No te traje aquí porque quiera hacerte daño», continuó. «Te traje porque esta casa está vacía, porque estoy cansado de vivir solo. Pero no sé cómo hacer esto bien. No sé cómo estar con otra persona de nuevo». Respiró hondo, y Mariana vio una lágrima correr por su rostro. «Lo siento», dijo, «lo siento por todo». Y entonces se dio la vuelta y se marchó. Mariana se quedó allí, inmóvil, procesando aquellas palabras, y por primera vez vio que quizás aquel hombre no era el monstruo que ella imaginaba. Tal vez solo era alguien perdido, destrozado, intentando sobrevivir de la única manera que sabía. Pero todavía había algo que ella no entendía, algo escondido en aquel baúl, algo que iba a cambiarlo todo.
¿Estás empezando a entender? Déjanos un comentario diciendo qué crees que hay en ese baúl. Y suscríbete al canal. Compártelo con al menos 7 personas, porque esta historia todavía te va a sorprender mucho más. Sigue conmigo. Después de aquella noche, algo cambió. No fue un gran cambio. No fue una transformación de la noche a la mañana, para el día, pero era como si una pequeña puerta se hubiera abierto entre Mariana y Jacinto. Él seguía, saliendo temprano para la faena, seguía callado la mayor parte del tiempo, pero ahora, de vez en cuando, decía algunas cosas. Comentaba sobre el tiempo, sobre los animales, sobre la cosecha. Eran conversaciones pequeñas, pero eran conversaciones. Y Mariana, poco a poco, fue dejando el miedo a un lado y comenzó a observar a aquel hombre de verdad. Se dio cuenta de que era cuidadoso con los animales, de que trataba a su caballo con cariño y que siempre dejaba agua fresca para los perros, que vivían sueltos por el corral. Vio que, a pesar de parecer duro, tenía gestos gentiles. Cuando ella estaba lavando ropa y el cubo pesado necesitaba ser transportado, él aparecía de la nada y lo cargaba por ella, sin decir nada. Cuando hacía frío de noche, ella se despertaba y encontraba una manta extra en la cama, que él había puesto mientras ella dormía. Eran pequeñas cosas, pero para Mariana, que había llegado allí pensando que encontraría un monstruo, aquellas pequeñas cosas empezaron a significar mucho. Una tarde, mientras ella estaba en la cocina preparando el almuerzo, él entró y se sentó en una silla, algo que nunca hacía a esa hora. ¿Puedo preguntarte una cosa?, dijo él, quitándose el sombrero y poniéndolo sobre la mesa. Mariana dejó de remover la olla y lo miró. ¿Puedes? ¿Tú me tienes rencor por lo que hice, por haberte traído aquí de esa manera? La pregunta la tomó por sorpresa. Se quedó en silencio por un momento, pensando. Al principio sí, respondió ella siendo honesta. Yo pensaba que usted era malo, que me había comprado como si fuera un animal. Pero ahora ya no sé qué pensar. Él bajó la cabeza. Sé que estuvo mal, lo sé, pero estaba desesperado. Esta soledad me estaba matando. Y cuando tu padre vino a pedirme el dinero prestado, cuando habló de ti, pensé que quizás era una oportunidad para no morir solo en esta casa. Usted habló de su esposa, dijo Mariana despacio. La mujer del retrato. ¿Cómo era ella? Sus ojos se humedecieron. Lo era todo. Nos habíamos casado jóvenes, construido esta hacienda juntos. Era alegre, sonriente. Hacía que esta casa tuviera vida, y cuando enfermó, cuando la vi consumirse delante de mí, y no pude hacer nada, morí con ella, solo que mi cuerpo siguió aquí. ¿Estás sintiendo su dolor? Comenta lo que piensas de esta historia hasta ahora, y si todavía no te has suscrito al canal, suscríbete ahora, porque historias así merecen ser compartidas. Compártelo con 7 o más personas para que más gente conozca esta narración. Mariana sintió que el corazón se le encogía. Se acercó y por primera vez tocó su mano. Una mano grande, áspera, callosa. Él miró la mano de ella sobre la suya y una lágrima corrió por su mejilla. Lo siento mucho, dijo ella. Yo también lo siento. Por ti, por haber hecho esto contigo. Se quedaron así por un momento, en silencio, y cuando él se fue para volver al trabajo, Mariana sintió que algo había cambiado de verdad. Ella no amaba a aquel hombre, ni él la amaba a ella, pero había una comprensión allí, un respeto que antes no existía. Esa noche, después de la cena, hizo algo inesperado. Cogió el reloj antiguo de la pared de la sala, el que había estado parado durante años, y empezó a trastear con él. Este reloj era de mi madre, dijo, mientras abría la tapa trasera y manipulaba los engranajes. Me lo dio cuando me casé. Dijo que era para que nunca olvidara que el tiempo pasa y que tenemos que aprovechar cada momento. Cuando mi esposa murió, dejé que se detuviera. No quise saber más del tiempo. No quise saber más de la vida. Puso una pila nueva.
ajustó las manecillas, y entonces, milagrosamente, el reloj volvió a funcionar. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. El sonido llenó la sala silenciosa. Pero ahora, continuó mirando el reloj, creo que ya es hora de volver a vivir. Mariana sonrió. Fue la primera vez que ella sonrió, desde que había llegado a aquella casa. Los días siguieron pasando. Mariana se fue acostumbrando a la rutina, a la casa, a su presencia. Y don Jacinto, poco a poco, se fue abriendo más. Contaba historias de la hacienda, de cuando era niño, de sus padres que ya habían fallecido. Hablaba sobre su esposa, sobre lo bueno que había sido mientras duró, sobre cómo todavía le dolía. Y Mariana también empezó a hablar. Habló de su familia, de sus hermanos, de cuánto los extrañaba. Habló de los sueños que tenía de niña, de cómo quería aprender a leer mejor, de cómo quería conocer el mundo más allá de aquel pueblecito. «Puedes aprender», dijo él una noche. «Hay libros aquí en casa, de mi esposa. A ella le gustaba leer. Yo puedo enseñarte». Y así, las noches después de la cena, empezaron a sentarse juntos en la sala. Él sacaba los libros viejos que estaban guardados y le enseñaba a leer las palabras más difíciles. Mariana descubrió que aquello le gustaba aprender, descubrir nuevos mundos a través de las páginas. Pero el baúl seguía cerrado con llave en el cobertizo, y Mariana sabía que dentro había algo importante. No se atrevía a preguntar de nuevo, no después de aquella vez que se había enfadado, pero la curiosidad la consumía. Una tarde de sábado, él dijo que iría hasta el pueblo a buscar unas cosas. Tardaría, porque el pueblo quedaba lejos. Mariana se quedó sola en la hacienda. Intentó trabajar, intentó distraerse, pero el pensamiento del baúl no se le iba de la cabeza. Y entonces, sin pensarlo mucho, fue hasta el cobertizo. La puerta estaba cerrada con llave, pero ella sabía dónde guardaba él la llave. Lo había visto una vez, colgada de un clavo dentro del armario de la cocina. Cogió la llave, fue hasta el cobertizo, abrió la puerta. El corazón le latía con fuerza. Sabía que estaba mal, sabía que estaba invadiendo su privacidad, pero necesitaba saber, necesitaba entender. El baúl estaba allí, en el mismo lugar. Ella se arrodilló frente a él, puso la llave en la cerradura, giró, clic, abrió. Dentro del baúl había ropa de mujer, vestidos antiguos, bien doblados, oliendo a naftalina. Ella reconoció, eran las prendas de su difunta esposa. Tomó un vestido azul, delicado, con encajes. Imaginó a la mujer del retrato usando esa ropa, sonriendo, viviendo. Pero debajo de la ropa había otra cosa, una caja de madera más pequeña. Mariana la abrió. Eran cartas, muchas cartas. Y cuando tomó la primera y empezó a leer, su mundo se puso patas arriba. ¿Qué crees que había en esas cartas? Deja tu comentario, porque lo que viene ahora es lo que lo cambia todo. Quédate conmigo hasta el final, suscríbete al canal y comparte, porque esta revelación te va a marcar. Las cartas eran de su esposa, pero no eran cartas antiguas, eran cartas recientes, fechadas después de que supuestamente había muerto. Mariana leyó una, luego otra, y con cada carta entendía menos y más al mismo tiempo. Mi amor, sé que no entiendes por qué tuve que irme, pero ya no podía vivir aquí. Me estaba asfixiando. Te amo, pero necesitaba libertad. Por favor, perdóname. Supe que esparciste el rumor de que morí. Lo entiendo. Es más fácil así, más digno. Pero estoy viva. Estoy en otro lugar, viviendo otra vida. Y todos los días pienso en ti. Supe que trajiste a una muchacha a vivir contigo. Espero que te haga feliz. Espero que puedas seguir adelante. Mereces ser amado de verdad, no por alguien que estaba atrapada en una vida que no era la suya. Mariana se quedó helada. Su esposa no había muerto, había huido, lo había abandonado. Y él, por tanta vergüenza, por tanto dolor, había difundido que ella había muerto para no tener que admitir que había sido dejado.
Oyó el ruido de cascos. Él había vuelto. Mariana cerró todo rápidamente, puso la caja en su sitio, cerró el baúl y salió corriendo del cobertizo. Pero cuando llegó al porche, él ya estaba allí, desmontando del caballo. Y cuando él la miró, vio en su rostro que ella lo sabía. «Usted entró al cobertizo», dijo él. No era una pregunta. Mariana no pudo mentir. Entré, leyó las cartas, las leí. Él se quedó quieto, con la expresión vacía. Después, lentamente, subió los escalones del porche y se sentó en el banco de madera. Se cubrió el rostro con las manos. «Ella no murió», dijo Mariana en voz baja. «Se fue». «Así fue», confirmó él con la voz ahogada. «Se fue y me dejó aquí, solo, con la vergüenza. ¿Cómo iba yo a decirles a los demás que mi esposa no me quiso, que prefirió cualquier cosa antes que quedarse conmigo? Era más fácil decir que había muerto. Al menos así conservaba mi dignidad». Mariana se sentó a su lado. «¿Y las cartas? ¿Por qué las guarda usted?» «Porque son todo lo que tengo de ella. Porque, incluso después de todo, yo todavía...» Su voz se quebró. «Todavía la amo. O al recuerdo de ella. Ya no lo sé». El silencio cayó entre ellos. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y rosa, y Mariana se dio cuenta de que aquel hombre estaba más roto de lo que imaginaba. Él no era cruel, solo era alguien que había sufrido tanto que ya no sabía cómo vivir. «¿Usted me trajo aquí para reemplazarla a ella?», preguntó Mariana. Él negó con la cabeza. «No, nadie reemplaza a nadie. Te traje porque no quería morir solo. Pero sé que estuvo mal. Lo sé». Mariana respiró hondo, y entonces dijo algo que la sorprendió incluso a ella misma. «Puedo quedarme, no como un reemplazo de ella, sino como alguien que está aquí, alguien que puede ayudarte a vivir de nuevo». Él la miró con los ojos muy abiertos. «¿Por qué? ¿Por qué harías eso?» «Porque sé lo que es estar sola, porque sé lo que es el dolor, y porque quizá podamos ayudarnos el uno al otro». Pero todavía había algo que Mariana no sabía, un secreto mayor, que lo cambiaría todo de nuevo. Y ese secreto aún estaba por llegar. Sigue conmigo, suscríbete, comparte, porque la historia aún no ha terminado. Después de aquella conversación en el porche, Mariana y don Jacinto empezaron a construir algo diferente. No era amor, al menos no todavía, pero era una sociedad, una compañía. Hablaban más, se repartían las tareas del hogar, y en las noches frías se sentaban juntos en el salón, leyendo o simplemente permaneciendo en silencio, escuchando el tic-tac del reloj que ahora marcaba el tiempo que avanzaba. Mariana empezó a cuidar la casa con más cariño. Plantó flores en el jardín delantero, arregló las cortinas rasgadas, limpió las ventanas para dejar entrar la luz, y con cada pequeño cambio, ella veía el rostro de él iluminarse un poco. Era como si esa casa estuviera volviendo a respirar después de años sofocada por la tristeza. Pero había algo que le incomodaba a Mariana. Desde que había leído las cartas, no podía dejar de pensar en la mujer que se había ido. ¿Quién era ella en realidad? ¿Por qué había huido? Y lo que era más importante, seguiría enviando cartas. Seguiría ella por ahí, en algún lugar, pensando en él. Una noche, mientras cenaban, Mariana reunió coraje y preguntó: «¿Usted todavía recibe cartas de ella?» Él detuvo el tenedor en el aire, la miró. «No, la última fue hace unos 2 años. Después de eso, silencio. ¿Y usted intentó buscarla? ¿Saber dónde está?» Él negó con la cabeza. «No, si quiso irse, tuvo sus motivos. No voy a correr detrás de quien no me quiere. ¿Pero usted todavía la ama?» La pregunta quedó en el aire, tardó en responder. «Amo el recuerdo de lo que fuimos, pero la mujer que se fue, a esa ya no la conozco». Mariana entendió, y de cierta forma aquello la dejó más tranquila, porque significaba que él estaba intentando seguir adelante, y ella formaba parte de ese seguir adelante. ¿Estás siguiendo cada detalle de esta historia? Porque todo tendrá sentido al final. Comenta lo que piensas hasta ahora y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho.
Compártela con 7 o más personas, porque historias reales como esta necesitan ser conocidas. Las semanas fueron pasando. Mariana empezó a sentirse más en casa. Incluso les envió una carta a sus padres, diciéndoles que estaba bien, que don Jacinto no era el hombre malo que todos pensaban y que podían estar tranquilos. Su padre respondió diciendo que estaba aliviado y que el caballo que don Jacinto le había regalado estaba siendo de gran ayuda en el trabajo. Un día, llegó una visita inesperada. Era un hombre mayor, de cabellos blancos, montado en un caballo flaco. Golpeó el portón y pidió hablar con don Jacinto. Mariana fue a llamarlo, pues estaba en el pasto. Cuando don Jacinto vio al visitante, su rostro palideció. Se acercó lentamente con las manos temblándole. «Don Augusto», dijo con la voz ahogada. El anciano descendió del caballo con dificultad. «Jacinto, ha pasado tiempo». «Sí que ha pasado», asintió. «¿Qué ha venido a hacer aquí?» El anciano miró a su alrededor. Vio a Mariana de pie en el porche. «Vengo a traer una noticia sobre ella». El mundo pareció detenerse. Mariana vio cómo el rostro de don Jacinto se contraía de dolor. «¿Ella ha muerto?», preguntó con la voz débil. El anciano negó con la cabeza. «No, pero está enferma, muy enferma, y quiere verte». Don Jacinto dio un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe. «Después de todo lo que hizo, después de abandonarme, ¿quiere verme? Está arrepentida, Jacinto. Dijo que se equivocó, que tomó la decisión equivocada y que antes de morir quiere pedirte perdón». Mariana sintió un nudo en el pecho. Vio la confusión en sus ojos, el dolor, la rabia y también el amor. Porque por mucho que él dijera que lo había superado, ella sabía que una parte de él aún amaba a aquella mujer. «¿Dónde está?», preguntó. «En la gran ciudad, en un hospital. Puedo llevarte mañana si quieres». Don Jacinto miró a Mariana, y ella vio la pregunta muda en sus ojos. «¿Qué debo hacer?». Mariana bajó del porche, se acercó a él y le tomó la mano. «Ve», dijo en voz baja, «ve a hacer las paces con el pasado. Es importante. Pero, ¿y tú? Yo me quedo aquí cuidando la casa. Y cuando vuelvas, la gente habla de todo. Sobre lo que usted sintió, sobre lo que va a pasar ahora. Pero vaya, ella necesita eso. Y usted también». Él le apretó la mano, los ojos llenos de lágrimas. «Gracias», susurró. Al día siguiente, muy temprano, don Jacinto partió con el viejo Augusto. Mariana se quedó en el porche viéndolos partir, con el corazón apesadumbrado. Ella no sabía lo que iba a pasar. ¿Volvería? Al ver a la mujer que amaba, se daría cuenta de que todavía quería quedarse con ella. ¿Y Mariana? ¿Dónde quedaba ella en toda esta historia? Ella pasó el día entero inquieta. Limpió la casa 2 veces, cocinó comida que no comió, caminó por el patio sin rumbo fijo, y cuando llegó la noche, y él no había vuelto, sintió que el miedo la oprimía. Habría decidido quedarse allí. ¿La habría abandonado de la misma manera que a él lo habían abandonado? ¿Qué crees que sucedió? ¿Regresó? Deja tu comentario y sigue aquí conmigo, porque la historia aún no ha terminado. Suscríbete al canal y compártelo con al menos 7 personas. Mariana apenas pudo dormir. Se quedó despierta la noche entera, escuchando cada ruido, esperando oír el sonido de cascos en el camino. Pero nada. Cuando salió el sol, ella estaba sentada en el porche, cansada, con los ojos hinchados de tanto llorar, y fue entonces cuando lo vio. Un caballo subiendo la colina, un caballo con un hombre montado. Era él. Mariana se levantó con el corazón acelerado. Él llegó, se bajó del caballo, lo ató al poste, y cuando la miró, ella vio que él había llorado. Mucho. «Ella murió», dijo él, con la voz quebrada. «Yo llegué allí, hablé con ella, me pidió perdón, y unas horas después se marchó». Mariana bajó los escalones, lo abrazó, y él se dejó abrazar llorando en su hombro como un niño. «Dijo que me amaba», continuó él sollozando. «Dijo que se había equivocado,
que había huido porque tenía miedo, porque pensaba que no era lo suficientemente buena para mí, y que pasó todos esos años arrepentida, pero con vergüenza de volver. Lo siento mucho, dijo Mariana, abrazándolo fuerte. Estuvieron así por un largo tiempo, hasta que él se apartó, se limpió el rostro, la miró, pero también dijo otra cosa. Dijo que me había visto de lejos cuando fui al pueblo. Me había visto con usted y dijo que estaba feliz, feliz de ver que ya no estaba solo, y me pidió que no desperdiciara esta oportunidad, que no cometiera los mismos errores que ella. A Mariana se le llenaron los ojos de lágrimas. Dijo que usted es una buena muchacha y que yo debía tratarla bien, hacerla feliz, algo que ella no consiguió hacer. ¿Y usted, qué quiere usted?, preguntó Mariana. Él le sostuvo el rostro con ambas manos. Yo quiero intentarlo de verdad, no como un acuerdo, no como una deuda, sino como dos personas que se encontraron en medio del sufrimiento y que pueden construir algo nuevo. ¿Acepta? Mariana no necesitó pensar. Ella asintió con la cabeza. Acepto. Permanecieron allí, abrazados, mientras el sol subía en el cielo e iluminaba la hacienda. Y por primera vez desde que había llegado allí, Mariana sintió que estaba exactamente donde debía estar. Pero la historia aún no había terminado, porque había un secreto que don Jacinto todavía no había revelado, un secreto sobre el caballo, sobre el acuerdo, sobre todo lo que había sucedido, y ese secreto estaba a punto de ser revelado. Mariana había notado algo extraño en las últimas semanas. El caballo que don Jacinto le había dado a su padre, el caballo que había sido el intercambio por ella, era un animal raro, hermoso, fuerte, valioso, y empezó a sospechar, ¿por qué un hombre daría un caballo tan valioso por una deuda pequeña? Una noche ella preguntó, «El caballo que usted le dio a mi padre, ¿cuánto vale?» Don Jacinto la miró, sorprendido por la pregunta. «¿Por qué quiere saber?» «Solo quiero saber. ¿Cuánto vale?» Él suspiró. «Vale mucho. Vale más que la deuda entera, de hecho». Entonces, ¿por qué lo dio? Él se quedó en silencio por un largo tiempo. Después, finalmente, habló. «Porque yo no quería que tu familia quedara en deuda. No quería que vinieras aquí pensando que eras una esclava, una propiedad. Yo quería que la deuda fuera saldada de verdad, y el caballo fue mi manera de hacerlo». Mariana se quedó sin palabras. «Pero hay más», continuó él. «El dinero que le presté a tu padre, nunca esperé recuperarlo. Yo sabía que él no iba a poder pagarlo, pero aún así se lo presté, porque ya te había visto a ti. Te había visto en la ciudad, una vez, ayudando a tus hermanos, cuidando de ellos, y pensé, esta muchacha tiene buen corazón, y yo quería conocerte, quería darte una oportunidad de tener una vida mejor, incluso si eso significaba que yo pareciera el villano de la historia». Las lágrimas rodaron por el rostro de Mariana. «¿Usted lo planeó todo?» «No planeé hacerte daño, pero sí planeé sacarte de esa pobreza, darte una opción, y si tú querías irte después de un tiempo, yo te iba a dejar, con dinero, con ayuda, con todo lo que necesitaras. ¿Ahora lo estás entendiendo? Todo lo que creíste saber sobre esta historia estaba equivocado. Suscríbete ahora, compártelo con 7 o más personas, porque esto necesita ser conocido. Y quédate conmigo hasta el final». Mariana se quedó en silencio durante mucho tiempo, procesando todo lo que él acababa de contar. Entonces, aquel hombre que todo el mundo pensaba que era un monstruo, que la había comprado como si fuera un objeto, ¿en realidad había hecho todo aquello para ayudar, para sacarla de la miseria, para darle una oportunidad a su familia? «¿Pero por qué todo el mundo piensa que usted es malo?», preguntó ella limpiándose las lágrimas. «¿Por qué permite que hablen mal de usted?» Él se encogió de hombros. «Porque es más fácil así. Si lo explicara, si dijera la verdad, pensarían que estaba queriendo parecer un alma caritativa. Y también porque realmente quería tu compañía.
No voy a mentir sobre eso. Estaba solo, roto, y vi en ti una posibilidad de volver a vivir. ¿Fue egoísmo? Sí lo fue. Pero yo nunca quise hacerte daño. Nunca. Mariana se levantó, caminó hasta la ventana, miró la noche exterior. La luna estaba llena, iluminando el prado donde su caballo negro pastaba tranquilamente. Pensó en todo lo que había sucedido. Pensó en el día que se había ido de la casa de sus padres, creyendo que su vida había terminado. Pensó en las primeras semanas en aquella casa, con miedo, sola, perdida. Y pensó en el ahora, en cómo las cosas habían cambiado, en cómo ella había cambiado. Hay otra cosa que necesito contarte, dijo él a sus espaldas. Mariana se giró. ¿Qué? El dinero de la deuda. Lo puse en una cuenta, a nombre de tu padre. Él no lo sabe, pero cuando él lo necesite, cuando la familia lo necesite, el dinero está ahí. Hice esto el día que te traje aquí, porque no quería que volvieran a pasar penurias nunca más. ¿Estás oyendo esto? Este hombre que todo el mundo juzgaba era, en realidad, alguien tratando de hacer el bien a su manera torcida. Comenta lo que estás sintiendo ahora. Y si esta historia te está conmoviendo, suscríbete al canal, compártela con 7 o más personas, porque este tipo de relato necesita llegar a más gente. Mariana sintió que le temblaban las piernas. Se sentó en la silla, se llevó las manos al rostro. ¿Por qué me está contando todo esto ahora? Porque ya no quiero más secretos entre nosotros, porque si vamos a intentar construir algo de verdad, tiene que ser sobre la base de la verdad, toda ella, aunque sea fea, aunque sea retorcida. Ella lo miró, vio a un hombre que había sufrido tanto, que había sido tan incomprendido, que había tomado decisiones cuestionables pero con intenciones que en el fondo no eran malas. No era perfecto, lejos de eso, pero era humano, y estaba intentándolo. Y hay una cosa más, dijo él, acercándose a ella. No tienes que quedarte aquí si no quieres. Ahora que sabes todo, si quieres irte, lo entiendo. Te dejo ir, con dinero, con ayuda, con todo lo que necesites. Tú eres libre, Mariana. Siempre lo fuiste. Ella lo miró a los ojos, ojos cansados, marcados por el dolor, pero también llenos de esperanza. ¿Y si quiero quedarme? Él sonrió. Fue una sonrisa pequeña, tímida, pero genuina. Entonces pasaré el resto de mi vida tratando de hacerte feliz, tratando de merecer tu elección. Mariana se levantó, tomó sus manos. Quiero quedarme, no porque deba, no porque tenga que hacerlo, sino porque elijo quedarme. Porque aquí, en esta casa, con usted, encontré algo que no sabía que estaba buscando. Encontré respeto, encontré cuidado, encontré una oportunidad de ser más de lo que era. Se abrazaron, y en aquel abrazo había todo lo que las palabras no podían expresar. Había perdón, había aceptación, había la promesa de un nuevo comienzo. En los meses que siguieron, la vida en la hacienda cambió por completo. Mariana y don Jacinto se casaron de verdad, en una ceremonia pequeña en la iglesia del pueblo, con la familia de ella presente. Su padre lloró al ver a su hija feliz. La madre abrazó a don Jacinto y le pidió perdón por haberlo juzgado mal. Mariana trajo a sus hermanos de visita. Corrieron por el patio, jugaron con los perros, montaron a caballo. Y don Jacinto, por primera vez en años, escuchó risas de niño resonando por la casa. Y aquello llenó su corazón de una alegría que creía que jamás volvería a sentir. La casa fue siendo reformada poco a poco. Nuevas cortinas, paredes pintadas, jardín florecido. Mariana puso macetas en la terraza, plantó hierbas en la huerta, colgó toallas de colores en el tendedero, y con cada cambio, la casa se volvía más viva, más acogedora. El reloj en la pared seguía marcando el tiempo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. El tiempo que ahora tenía significado, que ahora valía la pena vivir. Y el arcón con la ropa y las cartas de la difunta esposa. Don Jacinto finalmente logró desprenderse de él. Una tarde,
él y Mariana tomaron el arcón, lo llevaron a Pilsington, un lugar alto de la hacienda, y lo quemaron todo, no por ira, no por venganza, sino como un ritual de liberación, de dejar el pasado donde pertenecía, en el pasado. ¿Estás viendo cómo esta historia se transformó? ¿Cómo aquello que parecía terrible al principio resultó ser algo mucho más complejo? Deja tu comentario sobre lo que sentiste y suscríbete al canal. Compártelo con al menos 7 personas, porque historias reales como esta merecen ser conocidas. Mariana quedó embarazada en 1900, el primer año de matrimonio. Cuando ella se lo contó, don Jacinto lloró de alegría. Iba a ser padre, iba a tener una familia de nuevo, iba a tener una razón aún mayor para vivir. Y cuando nació el bebé, una niña hermosa de ojos oscuros, le pusieron el nombre de Esperanza. Porque eso era lo que aquella niña representaba, la esperanza de un futuro mejor, de un nuevo comienzo, de que incluso después del dolor más profundo, la vida podía volver a ser hermosa. La historia de Mariana y don Jacinto se esparció por la ciudad, y poco a poco la gente empezó a comprender que quizás habían juzgado mal, que tal vez aquel hombre reservado, solitario, no fuera el monstruo que pensaban, que quizás, detrás de esa frialdad, había un corazón que había sufrido demasiado y que solo estaba intentando sobrevivir. Pero aún así, incluso con la aceptación, incluso con la felicidad, había momentos en los que Mariana se detenía y pensaba en cómo su vida había cambiado a causa de una deuda, a causa de decisiones tomadas por hombres sin que ella tuviera voz. Y ella se preguntaba, ¿y si las cosas hubieran sido diferentes? ¿Y si ella hubiera tenido una verdadera elección desde el principio? Ella nunca sabría la respuesta, porque la vida no da segundas oportunidades, no muestra los caminos que no fueron seguidos. Pero ella sabía una cosa: a pesar de todo, a pesar del comienzo doloroso, había encontrado un lugar donde era respetada, amada, valorada. Y eso, de alguna forma, lo hacía todo más llevadero. Don Jacinto también cargaba sus propias reflexiones. Él sabía que lo que había hecho no era totalmente correcto, que había usado su poder, su dinero, para conseguir compañía, pero él también sabía que había intentado hacer lo mejor posible. Le había dado dignidad a la familia de ella, la había respetado, había esperado, le había dejado elegir. Eso lo hacía un buen hombre. Él no lo sabía, pero estaba intentando serlo. Cada día se despertaba e intentaba ser un mejor marido, un mejor padre, una mejor persona. ¿Y el caballo? ¿El caballo que había sido el intercambio? Seguía allí, en casa de los padres de Mariana, ayudando en el trabajo, manteniendo a la familia. Y cada vez que el padre de ella miraba a aquel animal, recordaba el día que tuvo que entregar a su hija, recordaba el dolor, la vergüenza, la desesperación, pero también recordaba que, de alguna manera, todo había salido bien, que su hija era feliz, y que aquel caballo, aquel símbolo de una negociación imposible, se había convertido en el símbolo de una redención. ¿Se puede comprender la complejidad de esta historia? Cómo no existe un villano claro, ni un héroe perfecto. Cómo la vida real está hecha de elecciones difíciles, de tonos de gris, de personas intentando hacer lo mejor que pueden con las herramientas que tienen. Años después, cuando su hija, Esperanza, ya estaba crecidita, Mariana le contó la historia. Le contó cómo había llegado a esa casa, le habló sobre el miedo, sobre el dolor, sobre el secreto que lo cambió todo. Y la niña, con esa sabiduría que a veces tienen los niños, preguntó, «Pero mamá, si tú no hubieras venido aquí, yo no habría nacido, ¿verdad?» Mariana sonrió, le apretó la mano a su hija. «No, hija mía, tú no habrías nacido. Entonces fue bueno, aunque haya sido difícil, fue bueno, porque yo estoy aquí». Y en aquellas palabras sencillas, Mariana encontró una paz que no sabía que estaba buscando. Porque sí,
Había sido difícil, había sido doloroso, pero había conducido a algo hermoso. Había conducido a una familia, a un hogar, a un amor que, aunque retorcido al principio, se había vuelto real. Don Jacinto murió muchos años después, ya anciano, en su cama con Mariana sujetándole la mano. Y sus últimas palabras fueron: «Gracias, gracias por quedarte. Gracias por haberme dado una razón para vivir». Y Mariana, con lágrimas cayéndole, respondió: «Gracias por haberme respetado, por haberme dado una elección, por haberme amado de la forma en que supiste. Ahora la historia ha llegado a su fin, pero quiero que reflexiones. Reflexiona sobre cuántas veces juzgamos a la gente sin conocer la historia completa, sobre cómo las cosas no siempre son lo que parecen, sobre cómo, incluso en situaciones imposibles,